Bueno, buenas tardes. El día de hoy nosotros vamos a exponer opciones exóticas. El grupo está conformado por Daniela García, Andrea Torres, Vanessa Devia, Vanessa Cruz y Mayra Daza. Entonces, bueno, el fenómeno de las opciones exóticas tiene su origen en la década de los 90, aunque pues más o menos se sabe que algunas de sus modalidades pues ya habían aparecido en los mercados OTC o over the counter a finales pues de la década de los 70. Pues sin embargo no es hasta la década de los 90 cuando pues su negociación comienza a ser relevante. Las opciones cuya estructura de resultado es diferente a las opciones tradicionales son las opciones exóticas y que han surgido pues con la intención bien de abaratar los costes de las primas de dichas opciones tradicionales o bien pues para ajustar más adecuadamente a determinadas opciones. Es decir, que se tratan de opciones cuyas características, ya sea la determinación del precio del ejercicio o del subyacente o de la prima o condiciones de pago, etcétera, difieren de las opciones normales. A estas opciones a los límites de la operación estándar, las cuales pues presentan en la mayoría de los casos unos tintes pues de rigidez a partir pues de la plain vanilla option o lo que pues es una opción sencilla con ciertas pues modificaciones y en función de unas determinadas condiciones se pueden diseñar pues distintos tipos de opciones exóticas. La aparición pues de estas opciones y su creciente pues utilización está significando un gran impacto en los diversos mercados de capitales a nivel internacional. Esto pues se implementa como un instrumento muy útil tanto como para la gestión de riesgos como para la gestión de especulación. Sin embargo, pues su volumen de negociación no es todavía lo suficientemente grande, por decirlo así, pues, pero se tiene previsto o se prevé que con el estudio y el uso pues de las mismas se aumente pues el auge o se llegue a un auge mayor. Bueno, dentro de las opciones exóticas se encuentran las opciones asiáticas y esta es un tipo de opción donde la recompensa depende pues del precio promedio del activo subyacente durante un cierto periodo de tiempo y pues a diferencia de las opciones estándar americanas u europeas donde la recompensa pues depende del precio del activo subyacente en un punto pues específico. En el tiempo de madurez, pues estas opciones permiten, digamos que al comprador, valga la redundancia, comprar o vender el activo subyacente al precio promedio en lugar del precio al contado. Las opciones asiáticas también se conocen como opciones promedio. Hay varias formas de interpretar la palabra promedio y eso se debe especificar en el contrato de opciones. Normalmente pues el precio medio es un promedio geométrico o aritmético del precio del activo subyacente a intervalos discretos que también pues se especifican en el contrato de opciones. Las opciones asiáticas tienen una volatilidad un poquito baja, relativamente baja, debido al mecanismo pues de su promedio, debido al mecanismo de promediados. Estos son utilizados por comerciantes que están pues expuestos al activo subyacente durante algún tiempo como consumidores y proveedores de productos básicos. Las opciones asiáticas también se encuentran en la categoría de opciones exóticas y se utilizan pues para resolver problemas comerciales particulares que las opciones binarias o normales no pueden. Se construyen ajustando las opciones ordinarias de formas menores. En general, las opciones asiáticas son menos costosas que las contrapartes o las estándar, ya que la volatilidad del precio promedio es menor que la volatilidad del precio de contado. Algunos usos típicos pues de estas se incluyen pues cuando a una empresa le preocupa el tipo de cambio medio a lo largo del tiempo, cuando un precio único en un momento determinado puede estar sujeto a la manipulación o cuando el mercado de activos subyacente es muy volátil. Asimismo pues también se pueden utilizar cuando los precios se vuelven ineficientes debido a los mercados poco negociados o mercados pues de baja fluidez o liquidez. Este tipo de contrato de opción es atractivo, digamos, porque tiende a costar menos que las opciones estadounidenses, pues regulares. Y a continuación, pues voy a explicar un ejemplo de ello.
Bueno, este ejemplo es para una opción de compra asiática, utilizando promedios aritméticos y un periodo de 30 días para muestrar los datos. Entonces, el 1 de marzo, un comprador o un operador compró una opción de compra asiática de 90 días sobre la acción ABCD. Entonces, con un precio pues de ejercicio de $22, donde el promedio pues se basa en el valor de la acción después de un periodo de cada 30 días. El precio de las acciones después de 30, 60 y 90 días pues aumenta respectivamente a 21, 22 y 24 o varía. Entonces, pues se realiza el promedio aritmético, la media, que es pues 21 más 22 más 24 sobre los tres periodos, que da un promedio de 22.33. Y pues la ganancia es el promedio menos el precio del ejercicio, es decir, como el promedio fue 22.33 menos el precio del ejercicio que fue $22, da un total de 0,33 o $33 por el contrato pues de 100 acciones. Al igual que con las opciones estándar, pues, si el precio promedio pues está por debajo del precio del ejercicio, pues la pérdida se limita a la prima pagada por las opciones de compra. Encontramos las opciones binarias. ¿Qué son las opciones binarias? Las opciones binarias son un producto financiero de naturaleza binaria debido pues que se pueden dar solo dos posibles resultados. Por ello también son conocidas como opciones de todo o nada o opciones digitales. Estas opciones se tratan de un método que permite invertir sobre prácticamente cualquier instrumento financiero, ya sean divisas, acciones, materias primas e índices o entre otros. Pues esto sin la necesidad de tener como la propiedad física del mismo. Las opciones binarias también son instrumentos derivados de OTC, es decir, over the counter, que no cotizan en un mercado organizado, son vendidos directamente por el emisor al comprador. Entonces, en este tipo de opciones, la inversión se basa en predecir cómo se comportará el precio de un determinado instrumento financiero tras un periodo de tiempo determinado, es decir, si va a subir o va a bajar. Entonces, se pueden dar dos casos posibles. Si se acierta en la predicción, se dice que la opción binaria ha expirado in the money, y acá se puede obtener el 100% del importe que se ha invertido más cierto porcentaje pues que se conoce de antemano antes de la inversión. Un ejemplo es el 85%. Este porcentaje depende pues de las condiciones de cada broker de opciones binarias. Por otro lado está el escenario de que si se falla en la predicción. Entonces, en este caso se dice que la opción binaria ha expirado out the money. Generalmente pues se pierde el total del importe que se invirtió. También, pues al igual que sucede con otros instrumentos derivados, se pueden obtener beneficios tanto si se cree que el precio pues de la inversión subirá invirtiendo en una opción binaria de compra denominada call, o si creemos que el precio pues invertido bajará. Esto se denomina una opción binaria de venta denominada put. Las opciones binarias pues son un método ágil, simple y pues muy rápido de inversión. No se requiere pues un gran capital para obtener beneficios, y pues las rentabilidades que ofrece son muy superiores y mucho más rápidas a otras opciones de inversión. Los tipos de opciones binarias son dos. El primero son las posiciones largas y el segundo son las posiciones cortas. En primer lugar, las posiciones largas hacen referencia a una compra de un activo financiero con la idea o la predicción de que se pueda subir el valor en un futuro. También se habla de que pues, este término en inglés se conoce como long o bullish. Por el contrario, la toma de posiciones de venta o contrarias a posiciones largas se conoce pues, como posiciones cortas. Este término últimamente se asocia pues, a la especulación y al trading de corto plazo, donde los traders como que buscan maximizar sus beneficios con criterios técnicos y fundamentales u otro tipo de técnicas que utilizan para la inversión. En estos casos, pues el inversor introduce una posición larga a través de un miembro de mercado, como puede ser un broker, una entidad financiera o una agencia de valores, tramitando pues la orden de compra por teléfono o a través de una plataforma de inversión. Esta posición larga también va asociada a diversos movimientos de tipo de interés a la baja que favorecen el apetito de los inversores por activos de mayor riesgo. Por otro lado, encontramos a una posición corta, la cual hace referencia a cuando pues, se esperan diversas bajas en la bolsa y suponen que vender un activo pues, no se puede comprar antes, con la idea de que el precio bajará en un determinado tiempo establecido y que se podrá comprar en un futuro a un nivel más bajo. Este tipo de posición también es conocida como ventas al descubierto. Entonces, pues en este tipo de posición corta se toma pues que se gana un dinero si la bolsa baja y perdemos dinero si la bolsa sube.
Bueno, en el pasado, pues, en este tipo de posición, para ponerse cortos en un activo, lo que se hacía era buscar a alguien que tuviese las acciones que pues la persona deseaba, se las pedían prestadas, las vendían y pues, de esta venta obtenían el dinero. Al cabo del tiempo, pues previamente pactado, cuando esas acciones bajaban, las compraban pues, los interesados más baratas y se las devolvían a su dueño después. La diferencia entre venta y la compra era la ganancia. Entonces, si estas acciones habían subido, se compraban más caras e igualmente se las devolvían al dueño con una pérdida para la cartera. Desde hace muchos años, pues gracias a las nuevas tecnologías, se han podido como buscar posiciones cortas, accediendo a un broker, el cual pues lanzan el orden y en otro caso pues introducen un orden en la plataforma de inversión que proporciona pues el broker. Para poder acceder a vender activos a un precio pues que se considera alto o caro, se puede pues comprar en un futuro a un precio más bajo o más económico. Para este proceso pues es necesario abrir una cuenta de inversión o también llamada una cuenta efectiva para hacer el proceso de compra o venta. Bueno, para dar la aplicación de la explicación anterior de las opciones binarias vamos a enfatizarlo en el siguiente ejemplo. Supongamos que una persona adquirió una opción binaria de tipo call, la cual hace referencia a una opción en donde pues usted pronostica que en un determinado tiempo la acción va a subir de precio. Entonces, el valor de esta adquisición es de 150 pesos a la empresa de Telefónica. Entonces, ese mismo día, a vencer ese día a las 4 pm con un 70% de retorno, gracias a los retornos fijos, pues la persona sabe que en el caso de que su acción binaria expire in the money, o sea que gane, incluso en un pit por encima de su precio compra, recibirá un total de 255 pesos. Así que en el caso de pronosticar una tendencia dada para la cotización de la acción, recibirá la misma renta fija de 70%, sin importar cuál sea la magnitud de la fluctuación. En el caso de equivocarse y de descubrir a las 4 que las acciones han bajado, recibirá de todos modos un retorno del 22,50 pesos, ya que pues ciertos brokers como que garantizan un mínimo de retorno que ronda entre el 15% del valor invertido. Hola, buenas tardes. Yo estaré explicando la opción de basket. Para esto empezaré explicando de dónde viene esta opción. Es una opción exótica basada en el activo subyacente. Como su nombre lo indica, son opciones que se basan en el activo subyacente del contrato. Dentro de esta categoría podemos agrupar los siguientes tipos. Opciones basket, opciones cesta, que es basket como basket option. Son opciones exóticas que están en función de una media ponderada de los distintos activos subyacentes en que se basa el contrato de la opción. Existen diferentes o distintas variantes de este tipo de opción, entre las que podemos destacar la opción arcoíris, las cuales se basan en un conjunto, o cesta, en el que la ponderación de los distintos activos que la componen depende del comportamiento final del precio. Por ejemplo, existe un caso o variante especial muy común de opción arcoíris, en la cual el contrato se basa en el activo subyacente que haya tenido el peor comportamiento dentro de la cesta. Otras variantes comunes de la opción cesta son las opciones Mountain Range, la opción Himalaya y entre otras. Depende de eso, una opción de canasta es una opción para comprar o vender una cartera de activos. Esto se puede valorar calculando los dos primeros momentos del valor de la canasta y luego asumiendo que es logarítmico normal. Opción de cesta, en este caso las opciones de cesta se basan en varios activos subyacentes. La recompensa de una opción de canasta es esencialmente el promedio ponderado de todos los activos subyacentes. Pues se tiene que tener en cuenta que las ponderaciones de los activos subyacentes no siempre son iguales. Las opciones de canasta son similares a las opciones simples de vainilla, excepto que se basan en más de un subyacente. Por ejemplo, una opción que paga en función del movimiento del precio, no de uno, sino de tres activos subyacentes. Es un tipo de opción de canasta. Los activos subyacentes pueden tener ponderaciones iguales en la cesta o ponderaciones diferentes según las características de la opción. Un inconveniente de las opciones de la canasta puede ser el precio de la opción, puede no correlacionarse o negociarse de la misma manera de los componentes individuales. Lo harían con las fluctuaciones de precios o el tiempo restante hasta el vencimiento.
Una opción sobre la cesta es un derivado financiero, más concretamente una opción exótica, cuyo subyacente es una suma ponderada o una media de diferentes activos que se han agrupado en una cesta. Por ejemplo, una opción sobre un índice en la que una serie de acciones se han agrupado en un índice y la opción se basa en el precio del índice. A diferencia de una opción arcoíris que considera un grupo de activos pero que en última instancia paga sobre el nivel de uno de ellos. Una opción cesta se suscribe sobre una cesta de activos subyacentes, pero pagará sobre una ganancia media ponderada de la cesta en su conjunto. Al igual que las opciones arcoíris anteriormente vistas, las opciones cestas se suscriben normalmente sobre una cesta de índices bursátiles, aunque a menudo también se suscriben sobre una cesta de acciones de individuales. Por ejemplo, una opción de compra puede emitirse sobre una cesta de 10 acciones del sector sanitario compuesta por 10 acciones en proporciones ponderadas. Un punto importante es la fijación de precio y valoración. El precio de las opciones sobre cestas suele fijarse utilizando un modelo estándar del sector como Black-Scholes para cada componente individual de la cesta y una matriz de coeficientes de correlación aplicada a los factores estocásticos subyacentes para los distintos modelos. Aunque existen algunas soluciones de forma cerrada para casos más sencillos, por ejemplo el arco iris europeo de dos colores, soluciones semianalíticas, aproximaciones analíticas e integraciones numéricas en cuadratura. El caso general debe abordarse con métodos de Monte Carlo o de celosía binomial. Una opción de barrera es un tipo de derivado en el que la recompensa depende de si el activo subyacente ha alcanzado o superado el precio predeterminado. Una opción de barrera puede ser un golpe de gracia, lo que significa que caduca sin el valor si el subyacente excede un cierto precio, lo que limita las ganancias para el tenedor y limita las pérdidas para el suscriptor. También puede ser un golpe, lo que significa que no tiene valor hasta que el subyacente alcanza un precio determinado. En segundo lugar, tenemos los conceptos básicos de una opción de barrera, es decir, estas se consideran opciones exóticas porque son más complejas que las opciones básicas, ya sean las estadounidenses o las europeas. Las opciones de barrera también se consideran un tipo de opción dependiente de la ruta porque su valor fluctúa a medida que cambia el valor del subyacente durante el plazo del contrato de la opción. En otras palabras, la recompensa de una acción de barrera se basa en la trayectoria del precio del activo subyacente. La opción deja de tener valor o puede activarse al cruzar una barrera de precios. Las opciones de barrera se clasifican típicamente entre dos opciones. Tenemos Kane In o Kane Out. Una opción de Kane In es un tipo de opción de barrera en la que los derechos asociados con esa opción solo entran en vigencia cuando el precio del valor subyacente alcanza una barrera específica durante la vida de la opción. Una vez que se derriba una barrera o se crea, la opción sigue existiendo hasta que expire. A diferencia de las opciones de barrera de Kane In, las opciones de barrera de Kane Out dejan de existir si el activo subyacente alcanza una barrera durante la vida de la opción. Las opciones de barrera de eliminación pueden clasificarse como arriba y abajo o abajo y afuera. Una opción de subida y bajada deja de existir cuando el valor subyacente se mueve por encima de una barrera que establece por encima del precio inicial del subyacente. Una opción de bajada y salida deja de existir cuando el activo subyacente se mueve por debajo de una barrera que se establece por debajo del precio inicial del subyacente. Además de estos dos tipos de opciones de barrera, encontramos también la barrera de reembolso, es decir, que puede contener una disposición para proporcionar reembolsos a los tenedores si la opción no alcanza el precio de barrera y deja de tener valor. También encontramos un tipo de barrera de turbo warrants, que es decir, son un tipo de opciones de baja salida que es altamente apalancado y se caracteriza por una baja volatilidad y además se utiliza con fines especulativos. Y en tercer lugar encontramos la opción parisina,
es decir, que el precio de barrera no desencadena el contrato. En cambio, el precio del activo subyacente tiene que pasar una cantidad de tiempo predefinida más allá del precio de barrera de activación para que el contrato entre en vigor. Dentro de las conclusiones claves podemos encontrar en primer lugar que las opciones de barrera son un tipo de opción en la que el pago depende de si la opción ha alcanzado o superado un precio de barrera predeterminado. También podemos determinar que las opciones de barrera ofrecen primas más económicas en comparación con las opciones estándares y también se utilizan para cubrir posiciones. Y por último, existen principalmente dos tipos de opciones de barrera, entre las cuales se encuentran la barrera de Kane Out y la barrera de Kane In. Encontramos un ejemplo de la opción de barrera Kane Out, es decir, que supongamos que un operador compró una opción de venta al alza con una barrera de $25 y un precio de ejercicio de $20, cuando el valor subyacente se cotizaba a $18. El valor subyacente se eleva por encima de los $25 durante la vida de la opción y por lo tanto la opción deja de existir. La opción no tendría valor incluso si solo tocó los $25 brevemente y luego volvió a caer por debajo. Otro ejemplo, pero en este caso sería con la barrera de Kane, sería que un inversionista compra una opción de compra con un precio de ejercicio de $60 y una barrera de $65. Cuando la opción subyacente se cotiza a $55, la opción no existiría hasta que el precio de las acciones subyacentes se movieran por encima de los $65. Si bien el inversionista paga por la acción y el potencial de que pueda volverse valiosa, la opción solo se vuelve aplicable si el subyacente alcanza los $65. Si no es así, la opción nunca se activa y el comprador de la opción pierde lo que pagó por la opción. Hola, yo me encargaré de explicar las opciones exóticas de estándar no americano. Y bueno, para esto primero voy a hacer una referencia entre las opciones europeas y las americanas. Las opciones europeas son contratos en los cuales un comprador adquiere el derecho, más no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado en una fecha futura, que es la fecha de vencimiento. Este mecanismo reduce considerablemente el riesgo ante expectativas adversas en el comportamiento del precio de este activo subyacente. Y por otro lado, las opciones americanas son contratos mediante los cuales el tenedor adquiere el derecho de comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado en cualquier momento hasta unas fechas futuras determinadas, que pues son las anteriores mencionadas, fechas de vencimiento. Y este tipo de contrato, a diferencia de la opción europea, proporciona mayor flexibilidad a su tenedor para administrar el riesgo ante expectativas adversas en el desempeño de estos precios de estos activos. Y aquí entonces podemos ver las opciones exóticas bermudas, que son el reflejo de las opciones exóticas de estándar no americano, en las cuales estas actividades de compra y venta pueden ser ejercidas en un número discreto de fechas. Este conjunto de fechas de ejercicio también son llamadas fechas de decisión. Y esta característica de ejercicio de las opciones bermudas las convierten en un caso intermedio entre las europeas y las americanas. Y es importante mencionar que este sistema de ejercicio se suele utilizar en las emisiones de warrants sobre acciones debido a que su vencimiento es más lejano que una opción europea, por decirlo así. Y otra característica de este tipo de opciones es que su precio de ejercicio puede ir aumentando con el paso del tiempo. Y retomando un poco lo de las fechas decisivas, un comprador de una opción bermuda en cada fecha de decisión puede tomar las siguientes decisiones: o ejercer opción, lo cual pone el fin al contrato, o no ejercer la opción, que significa mantener la opción hasta la siguiente fecha de decisión. Y bueno, un ejemplo podría ser un swaption de las Bermudas, que solo se pueden ejercer en las fechas que se intercambian los pagos del swap. O también, si por ejemplo cotizan en mercados organizados, se pueden denominar opciones japonesas, que estas son las conocidas opciones sobre índices bursátiles, TOPIX o Nikkei, con posibilidad de ejercicio cada jueves. Por otro lado, voy a explicar la función de pago de esta opción de estándar no americano, y para ello pues vemos que TO es igual a 0 la fecha de emisión de una opción bermuda, cuyas fechas de decisión están dadas por T1, donde T es el vencimiento. Este tipo de opciones tienen la característica de que el precio de ejercicio puede ser distinto en cada fecha de decisión y en particular puede ir aumentando o disminuyendo con el paso.
Y aquí el precio de una bermuda con las fechas de decisión T1 y precios de ejercicio K sobre un activo subyacente cuyo precio T está dado por STO. Entonces, la función de pagos en la fecha T, la opción está dada por la siguiente ecuación que podemos observar en la imagen, donde la ecuación es el precio de la opción en el tiempo y es el valor intrínseco de la opción en el tiempo, como lo observamos en la ecuación. Y aquí podemos observar también que existen la opción call y put. Y también podemos ver otro caso en donde, por ejemplo, ambos precios de ejercicio coinciden, es decir, K1 es igual a K2, debido a que una opción bermuda es un caso intermedio entre una americana y una europea. Entonces el precio de este contrato se encuentra acotado entre el precio de una opción americana y una europea, es decir, lo que observamos en la primera ecuación. Y en el caso de ausencia de dividendos, el precio de la opción americana y europea es el mismo, es decir, pues la segunda ecuación, C igual a CA, y por lo que se obtiene que C sea igual a CE y CA, es decir, en ausencia de dividendos y si los precios de ejercicio para ambas fechas de decisión son el mismo, entonces el precio de una opción de compra de bermuda coincide con el de un call europeo sobre el mismo subyacente y con la misma fecha de vencimiento. Y para finalizar, podemos ver que en este caso también se puede ver cómo se hace una transformación de una opción americana estándar en una opción americana no estándar. Entonces, una de las características más destacadas de las opciones estadounidenses estándar es la posibilidad de ejercerlas en la fecha de vencimiento o antes. Sin embargo, hay ciertas cosas que se podrían hacer para transformar efectivamente un contrato de opción estándar en uno no estándar. Y estas incluyen, por ejemplo, restringir el ejercicio temprano a solo unas pocas fechas específicas. Por ejemplo, una llamada estadounidense de 6 meses podría ser ejercitable solo el último día de cada mes. Tal restricción crea lo que se llama una opción de las bermudas, anteriormente mencionada. La segunda es imponer un periodo de bloqueo durante el cual no se puede ejercer la opción. Por ejemplo, se podría imponer un periodo de bloqueo de 3 meses a una llamada de 6 meses. Esto significa que el tenedor no puede ejercer la opción durante los primeros 3 meses del contrato. Y por último, tener múltiples precios de ejercicio en diferentes fases de un contrato. Entonces, por ejemplo, una opción de compra de 3 meses podría caracterizarse por precios de ejercicio de 30 en el primer año, 35 en el segundo y 40 en el último año. Todo esto provocando pues una opción exótica de tipo americana no estándar. Muchas gracias.